Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y la lectura de hoy es del libro de Sabiduría. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada primero que existiese ninguna criatura. Yo hice nacer en los cielos la luz indeficiente, y como una niebla cubrí toda la tierra. En los altísimos cielos puse yo mi morada, y el trono mío sobre una columna de nubes. Yo sola hice todo el giro del cielo, y penetré por el profundo del abismo. Me pasé por las olas del mar, y puse mis pies en todas las partes de la tierra, y en todos los pueblos, y en todas las naciones tuve el supremo dominio. Yo sujeté con mi poder los corazones de todos, grandes y pequeños, y en todos esos pueblos y naciones busqué dónde posar, y en la heredad del Señor fijé mi morada. Entonces el Creador de todas las cosas dio sus órdenes y me habló, y el que a mí me dio ser estableció mi tabernáculo, y me dijo, habita en Jacob, y sea Israel tu herencia, y arráigate en medio de mis escogidos. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba al pueblo, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él dijo, más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy celebramos nuestra fiesta patronal de Nuestra Señora del Pilar. Es una fiesta tan importante para todo el mundo hispano, porque Nuestra Señora del Pilar es la Madre de la Hispanidad, siendo la primera aparición de la Virgen Santísima, todavía durante su vida en su carne mortal, pues es Santiago Apóstol. Entonces contemplemos primeramente el sentido literal o histórico de esta fiesta. Y se trata pues de la visita de la Virgen Santísima a Santiago en el año 40. Entonces, después de Pentecostés, los apóstoles fueron enviados hasta los confines de la tierra. Por ejemplo, Santo Tomás fue hasta la India y a Santiago le tocó ir hasta España, lo que ahora es España, ¿verdad? Que en aquel tiempo pues era parte del Imperio Romano todavía, y por eso el nombre de Zaragoza es una mala pronunciación, digamos, de César Augusto, ¿no? Entonces ahí estaba misionando pues en esa tierra y había convertido a algunos discípulos, aunque no muchos. Se quedó un poco desanimado y en ese momento, en una noche, pues la Virgen Santísima le visitó. Entonces la vio bajando del cielo entre nubes y sobre una columna, con ángeles cantando la salutación angélica de Ave María, gracia plena. Y en ese momento entonces recibió a la Santísima Virgen. Ella entonces prometió la conversión de aquella tierra y plantó allí pues la columna sobre la cual estaba. Entonces pidiendo que construyera una iglesia así con el altar pegado a esta columna y que esta columna o pilar iba a permanecer ahí hasta el fin de los tiempos. Entonces prometió entonces con esta semilla, digamos, plantada de la columna de la fe, pues la conversión de aquella tierra y que iba a ser pues un país, una nación muy grande. Entonces esa es la historia en breve. Luego se fue la Virgen Santísima y Santiago con sus discípulos inmediatamente empezó a construir pues la iglesia dedicada a la Santísima Virgen. Entonces regresó a la Judea donde fue martirizado. Y tenemos referencias históricas, si alguno pone en duda esta historia, porque tenemos un sarcófago de Santa Engracia que se conserva en Zaragoza, que es del siglo IV, antes de la ocupación y persecución musulmana. Y sobre su sarcófago se ve este relieve del descenso de la Virgen Santísima de los cielos, apareciéndose a Santiago Apóstol. Entonces igual San Germán, un monje, nos narra del gran mártir San Vicente del siglo III, entonces cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. Entonces en el siglo III que ya existía, ya era conocida esa iglesia. Entonces, y se trata de entonces la primera visita de la Virgen Santísima, que todavía vivía, ¿verdad?, en Jerusalén.
Entonces ella pues visitó a Santiago para animarle y prometer la conversión de aquel país. Y además ella entonces es el primer santuario en toda la cristiandad dedicado a la Virgen María. Entonces por eso es la madre de toda la hispanidad, porque cumplió con su promesa, se convirtió a aquella región que ahora es España y se hizo de los países más gloriosos, ¿verdad?, en la cristiandad. Pues seguramente el más glorioso en cuanto a su actividad misionera, su defensa de la Iglesia en contra de la revolución protestante y en las misiones a las Américas. Ustedes saben también que fue un 12 de octubre cuando Cristóbal Colón descubrió las Américas. Este hombre de Dios que tenía estas intenciones de evangelizar, que pidió luego a los mejores misioneros, que eran los franciscanos en aquel tiempo, para misionar en las Américas, y pues de la nada entonces pues extendió el reino de Dios, empezando de cero y muchas veces con tribus muy salvajes y muy paganas. Entonces, pues así es, entonces, y Santiago siempre ha acompañado a su pueblo. Entonces, es el patrón entonces de todos nosotros, ¿verdad? Y además, entonces, ¿qué es el sentido? Luego, si contemplamos qué es el sentido alegórico. Entonces, el sentido alegórico es que Dios, siendo sapientísimo, ahora nos preguntamos, ¿qué conexión tiene este evento con todo el plan de salvación que Dios ha comenzado desde el principio? Y vemos primeramente las referencias o las alegorías en el Antiguo Testamento, o las analogías, digamos. Porque en el Antiguo Testamento, como escuchamos hoy, Dios escogió al pueblo de Jacob, a quien le cambió el nombre a ser Israel, para ser el padre de las 12 tribus, ¿verdad? Y su pueblo escogido. Y que hoy escuchamos en el libro de Sabiduría, que María Santísima, siendo la primera criatura que Dios tenía pensado en crear, digamos, como la cima, digamos, de la creación, que ella entonces busca su morada, y el Altísimo le mandó que habitara en Jacob. Ahora bien, el nombre Santiago es San Jacobo o San Jacob, como pronunciamos en español, pero tenía el nombre más popular entre judíos, ¿no? Ser el padre de los israelitas, Jacob del Antiguo Testamento. Y recordamos que en la historia de Jacob, él entonces vio en un sueño pues una escala que unía la tierra con el cielo. Es entonces, eso vemos cumplido ahora en San Jacob, o Santiago, del Nuevo Testamento, el apóstol, el mayor, entonces que era de los preferidos de nuestro Señor, con San Pedro y San Juan y Santiago, entonces que él también, entonces recibe esta columna de la Virgen Santísima que une la tierra con el cielo. Y además, recordamos que en el Antiguo Testamento Dios acompañaba al pueblo de Israel por el desierto en una columna de fuego, que significaba la presencia de Dios y que estaba siempre en las nubes de la gloria sobre su morada, ahí en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Entonces igual, pues lo vemos hoy entonces en esta promesa de la Virgen del Pilar, bajando de las nubes y sobre una columna. Y además que como Jacob era pues el padre de las 12 tribus, por quienes se evangelizó pues al mundo antiguo, pues ahora pues es San Jacob, Santiago del Nuevo Testamento, que es el padre de pues una multitud, de muchos descendientes, no solo de España, sino de toda la hispanidad. Que él entonces, porque con esta promesa de la conversión de España, entonces se realizó pues la conversión de toda la hispanidad. Entonces ese es el sentido alegórico, digamos. Ahora examinamos el sentido moral. Entonces, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo puedo poner en práctica? Como nos habla el Señor hoy, diciendo que la Virgen Santísima es aún más bienaventurada por haber puesto en práctica la palabra de Dios, por haber concebido al Verbo eterno primeramente en su corazón, como siempre fiel y leal a Dios y su testamento. Entonces, entonces, ¿cómo podemos imitar a la Virgen del Pilar y a Santiago? ¿Qué nos enseñan para la vida moral?
Y primeramente vemos que es para confirmar nuestra fe, ¿verdad? Es lo que representa esta columna, que la fe que está plantada, que es firme, que no se mueve, que no se cambia. Eso es importante porque estamos en tiempos difíciles, como ustedes saben, y hay mucha ignorancia de la fe. Hace 250 años fue el Papa Benedicto XIV que dijo que la mayoría de las almas condenadas sufren su eterna desgracia por ignorancia de los misterios de la fe que tienen que saber y creer para ser contados entre los elegidos. Es decir, por una ignorancia vencible, la flojera que hace que la gente no estudie su fe, que no sabe más que, yo sigo a Dios y la Virgen, pero no saben qué nos dijo Dios ni la Virgen. Entonces no puede ser simplemente de corazón. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente también. Y si no lo hacemos, pues no vamos a ser salvos. Porque sin la fe, dice San Pablo a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y San Pío X, hace 100 años, dijo que es la maldad más grande de nuestros tiempos, la ignorancia de la fe. Entonces hoy en día pues escuchamos no solamente a laicos que no saben su fe, sino hasta miembros de la jerarquía. Pues hay un sínodo y un cardenal comentó que pues, los fieles deben de poder escuchar lo que están diciendo muchos obispos. Porque hay escándalos entre ellos que piensan unos en dar la comunión a los que viven en pecado, como proponiendo la posibilidad de aprobar la comunión sacrílega, o de que no existiera el pecado mortal, o como si fuera la moral no estuviera basada en la verdad. Entonces, cosas básicas que enseñamos a los niños en el catecismo, que dice San Pablo también, que nunca podemos hacer mal para obtener el bien. Si negamos ese principio, destruimos toda la moral, todos los principios de la moral católica y de la ley natural, incluso. Entonces, son tiempos muy difíciles. Y hagan de cuenta, que no sea sorpresa, pero en la larga historia de la Iglesia, casi todas las herejías que han nacido, pues nacieron dentro del clero, primeramente, de obispos, de sacerdotes, de los que debían haber sabido mejor, ¿verdad? Entonces, pues nosotros también, pues corremos el riesgo, ustedes como laicos, con menos formación, es a veces aún más fácil engañarse con tantos errores que se propagan por los medios de comunicación, por las sectas, etcétera, etcétera. Entonces, si no estudiamos nuestra fe, no vamos a ser salvos. Entonces, tenemos que hacer un compromiso, si queremos ser devotos a la Virgen del Pilar, de arraigarnos en la fe firme, que nunca se cambia. Y ese es un dogma de la fe católica también, que la fe, un dogma no se puede cambiar de sentido. Se puede precisar, por ejemplo, escuchamos Ave Gratia Plena, que María es llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Y que es pues desde el primer momento de su concepción, porque hay una enemistad perfecta, entera, entre ella y la serpiente, que no existiera si ella fuera su súbdita por el pecado original. O además de la transubstanciación, el Señor dice que este es mi cuerpo, pero ¿en qué sentido? Vamos precisando, diciendo que sustancialmente se cambió el pan a ser pues, el cuerpo del Señor. Entonces, pero nunca se puede cambiar de un sentido a otro sentido. Eso fue condenado oficialmente por la Iglesia. Y el que piensa así, pues no es católico, ha negado la fe. Y viene de esta herejía de modernismo que condenó la Iglesia hace 100 años, que dice que la fe es nomás la expresión de lo que nosotros sentimos hoy en día. No es algo que hemos recibido de los apóstoles, que tenemos que conservar íntegra y sin cambio. Bien, esa es una lección. La otra lección que podemos contemplar, entre muchas, es la confianza en la gracia. Que imagínense ser Santiago apóstol. Entonces, habiendo misionado ahí, con tanta labor, tantos sacrificios, tantas oraciones y prédicas, y no ver el fruto de sus labores. Nomás unos cuantos discípulos, entre quienes pues ordenó uno pues sacerdote para atender a la iglesia que construyeron.
pero de que él tenía que regresar, nomás confiado en la promesa de la Virgen Santísima. Entonces ahora en el cielo ve todo el fruto de sus labores. Y qué ejemplo para nosotros de pensar que por una misión que hacemos, aunque no vemos los frutos, puede ser que hayamos plantado la semilla en el corazón de alguien, que luego se convierta, que convierta a muchas personas más, que llegue a ser pues un sacerdote, un obispo, ¿verdad? Entonces, y pues va cambiando todo el mundo por medio de este intento de evangelizar. Entonces, pues Santiago pues era una persona humana, como nosotros. Tenía su temperamento fuerte también. Lo llamaban con San Juan, pues, hijo de trueno, porque quería que el Señor hiciera llover rayos sobre un pueblo que no lo recibiera para destruirlos. El Señor le enseñó la mansedumbre, la paciencia, ¿verdad? Entonces, y esa es la lección que él iba aprendiendo. Y en ese momento, entonces, confió en la Virgen Santísima, regresó a Jerusalén, donde fue martirizado, y gracias a su sacrificio, se convirtió a aquel país. Entonces, eso es el sentido moral, a saber, cuando somos débiles, somos fuertes. Que Dios escoge los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes, precisamente para mostrar que es su obra y no una obra humana. Que confiemos siempre más en la gracia de Dios y lo que podemos lograr con nuestras oraciones y sacrificios que por nuestras fuerzas humanas. Entonces, y eso nos lleva al sentido escatológico, al cuarto sentido de los misterios de la fe, que es decir, ¿qué significa con referencia a los últimos tiempos? Porque la Virgen prometió que iba a permanecer ahí, esta columna, hasta el fin de los tiempos. Y recordamos que la Virgen en el principio, ¿verdad? Prometida o profetizada, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículo 15, escuchamos que la serpiente, cuando recibe su castigo, Dios le dijo, entonces pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella te quebrantará la cabeza, mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Entonces habla de una enemistad entre la mujer y la serpiente, que luego vemos cumplida en el Apocalipsis, capítulo 12, cuando aparece la mujer vestida del sol, con la corona de 12 estrellas, de las 12 tribus de Israel, pero del nuevo Israel, de los 12 apóstoles. Y ella en ese momento está en la batalla con el dragón infernal. Ella recoge los hijos de Dios, los discípulos fieles en sus brazos, y así entonces gana la victoria sobre la antigua serpiente. Y eso es entonces nuestra confianza también, que Dios escoge los humildes de este mundo para avergonzar a los soberbios, que será pues una virgen, una doncella, que aplaza la cabeza de un ser que es 1000 veces más, 1000 veces superior a ella en cuanto a su naturaleza. Lucifer, un ángel de luz, que era tan dotado en el cielo. Entonces será ella que le quebranta la cabeza. Y eso nos explica también este gran santo, apóstol mariano, San Luis María Griñón de Montfort, dice en su libro que Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios. Y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. ¿Qué fue el error de Satanás? Sino decir que yo quiero ser como Dios sin Dios. Voy a subir a lo alto, pero no sirviendo a Dios, sino tratando de reemplazar a Dios. Mientras la Virgen Santísima, aunque es aún más llena de gracia que era Lucifer, ella dice, sin embargo, he aquí la esclava del Señor. Y en vez de confiar en sus fuerzas o presumir, dice, hágase en mí según tu palabra, sabiendo que solo es por la gracia de Dios que somos lo bueno que somos. Y solo por la gracia de Dios vamos a perseverar hasta el fin. Entonces, y si queremos entonces también nosotros perseverar hasta el fin, entonces si queremos ser fieles imitadores de la Virgen Santísima, tenemos que entonces seguir su ejemplo.
Y así entonces termina este gran santo su comentario. Dice, sobre los últimos tiempos, diciendo, ¿cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su esposa, como reproducida en las almas, vendrá a ellas con abundancia de sus dones, y las llenará de ellos, especialmente de sabiduría, para realizar maravillas de gracia. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen, para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Señor, para que venga tu reino, venga el reino de María. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,